Bueno, chavales, aquí tenemos al guía que nos va a explicar en qué consiste la ruta de hoy. Rafa Peralta, para los amigos, un veterano de la montaña que nos va a explicar por dónde nos vamos a mover hoy, Rafa. Pues vamos a hacer una circular desde Casielles, subiendo a Peñasalón. La subida la vamos a hacer por aquí mismo, siguiendo las torretas estas de alta tensión hasta la Collada La Boya, subir a Peñasalón y luego para hacer la circular nos tiramos en dirección a Viego, a la Collada de Nochendi, bajamos por Viamón y de Viamón ya a Casielles otra vez. Nos salen algo menos de 9 kilómetros y 600 y pico metros de desnivel. 600 de desnivel en 9 kilómetros. Bueno, es una ruta llevadera, ¿no? Sí, lo único que tuvimos el día muy lluvioso y bueno, es un poco delicado con el tiempo así. Y la falta de vista. Por el terreno, que es bastante resbaladizo, pero en seco es una gozada y es muy sencilla. Perfecto, pues chicos, ya sabéis, seguidnos. ¿Qué pasa, chavales? Mirad. Son las 4 de la mañana en Texas, pero estoy en Ponga. Y estábamos tomando un café y vamos a subir un pico. 6 cabezas, una docena de piernas y a ver a dónde llegamos. Me parece que llega para ir para arriba y empezamos. Día despejado. Estos paisajes valen, No tiene, vale la cuesta, son oro puro. Vale subir la cuesta esa. Bueno, chavales, ahí tenéis la cumbre de la Peñasalón y nos damos la vuelta. Vamos a intentar bajar por un sitio un poco complicadillo, bordear la montaña e ir retrocediendo.
Bien amigos, y después de este breve descanso ahí en la roquita esta tan guapa, continúa la travesía de Maizones en la niebla. Bueno, después de esta subida inesperada ahora nos encontramos que tenemos que pasar esta cueva. No estamos seguros, pero creo que tenemos que atravesar esta cueva. A ver, chavales. Dato inesperado, nos estamos metiendo en territorio desconocido. Parece que el camino sigue por aquí, pero no lo tenemos muy claro. Parece que sí. Mirad qué pasada la cueva por donde nos acabamos de meter. Esto no contábamos con ello. Mirad dónde estamos metidos, Ahí se va uno por el hueco. Esto es increíble, increíble la subida que acabamos de hacer. Una pasada y sin contar con ello. Porque bueno, pues más o menos entre la niebla intuyes, pero cuando se despejó y nos empezamos a meter por aquí, esto parece de cuento. Mirad qué pasada. Esto es una maravilla. Estamos todos flipando. A ver qué hay por este huequito. Te enseño ahora. Mira. ¿Dónde están estos? Vale, acabamos de subir la cueva El Toyu. ¡Qué maravilla! Y ahora vamos a triunfar en las vistas que tenemos al otro lado. Una pasada de subida divertida y recomendada. ¡Bum!